Esto es Platiquemos Podcast, tercera temporada. Soy Diego García, creo que esta temporada me presento. Y hoy me acompaña el doctor Boanerges Ojeda. ¿Y por qué traigo un doctor? Aquí no es como que vamos a llamar aquí línea y que venga la gente y te pregunte, doctor, miren, me salió una espinilla en el... Pero ahí vos le dejamos el digas, contacto. sí, es Mentira, bueno, joda, tal joda, vez. joda. Pero ok, el punto lo que me interesa a mí de todos los conocidos, amigos que tengo doctores y que siempre me encanta a mí que cuenten historias de sus internados. Y creo que literalmente vos sos el mae que tiene la historia más loco, literalmente alejada y extraña en cuanto a internado por el lugar que te tocó, por el momento en que tocó. Entonces siento que va a ser lindo, loco, que tengamos esta plática, así que ayúdame a introducir y que contar a la gente dónde hiciste Bueno, internado. antes de adentrarnos en eso, sí es cierto que tal vez fui el que quedé más largo, pero tal vez es demasiado difícil decir que así como que el internado más difícil y todo eso, porque literalmente en cada lugar ahí tiene sus dificultades muy fuertes. Incluso en Managua tiene sus dificultades únicas, que se podría decir que está aquí a la vuelta de la esquina. Simplemente varían las dificultades, pues. Y hay personas que se van a adaptar más a una que a otra. A lo tuyo, pues que yo veo que los internados, loco, a ver, yo que soy más que no tiene nada que ver con la medicina y la salud, loco, no me vería capaz, loco. Le rindo el charro a toda la gente que es capaz de hacer turnos, atender gente y digo, que ponen buena cara, no sé, pocas veces me han atendido. Pues me fue un poco. Pero imagínate, a vos te tocó incluso estar lejos, loco, y en tiempos de pandemia, en una cultura que es bastante diferente, loco, a la que estás acostumbrado. Entonces, a eso, pues, lo que yo le sumo el interés de, mira, tu historia es todavía más, un poquito más jodida. Así que empecemos. ¿Dónde fue que lo hiciste, loco? A ver, empecemos del Génesis. ¿Vos estás en el año? ¿En qué año es que te mandan para el internado, la carrera? Estaba en el 2020. Estaba aproximadamente, pues 2019 que terminé mi quinto año. Estaba saliendo de ginecología en el Berta Calderón. Y entonces yo ya sabía que al final, cuando terminara mis notas, iba a tener un periodo que iba a esperar, pues iba a ver dónde quedaba, pues. Yo hoy quería quedar en Masaya o en Jinotega por motivos familiares, pues porque tengo bastante familia ahí. Entonces, pues uno siempre busca como quedar un poquito más cómodo, pues. Y también a veces hasta gastar menos. Pero al final, pues ya, pues en marzo, una semana antes de que el internado comenzara, como unos 3 4 días, creo supuestamente que ese año fue porque era un año difícil, siempre estaba el rumor de que no se hacía el internado, porque teníamos como, creo que en noviembre fue que inició el COVID-19 y ya para esa época ya estaba comenzando a venir, pues entonces fue un internado de transición, pues. Ya era un internado que nadie sabía cómo iba a empezar ni cómo iba a terminar. Entonces, pues al final, pues dicen que por eso fue que salían las listas tan tarde, pues literalmente era un miércoles que me salía al final la lista Puerto Cabeza y yo sabía que tenía que estar el lunes ya en Puerto Cabeza al día siguiente y ni siquiera sabía dónde era exactamente. Sabía que en la costa Caribe, no sabía si era Puerto Cabeza o Bilwi porque salían los dos lugares y ahí tenía incluso una gran confusión. Y después me di cuenta que en realidad es el mismo lugar, pero con los nombres se podría decir, sinónimos. Una traducción, tal vez quizás. O se llaman igual, de las dos maneras dicen. Es que simplemente el Puerto Cabeza es el nombre hispanizado, por decir así. El nombre que le dio al Pacífico, que es en honor a una persona histórica. Y Bilwi es el nombre original. Bilwi significa puerto en Mayagna, si no me equivoco, pues. Lo cual es interesante, pues, porque actualmente no es una cultura mayagna ahí, es más bien una cultura mixquita, pero aún así el nombre Bilwi permanece. Pues, pero de ahí era bastante interesante, pues, porque ni siquiera sabía la diferencia de los nombres, pues. ¿Y cómo fue para vos y tu familia que te mandaran para allá? Porque no sé, yo me hubiera asustado, me hubiera huevado probablemente, loco, la verdad. Lejísimo, loco, una cultura que bastante diferente, loco, una lengua distinta. Pues mira, al inicio era bastante inocente. Yo decía, Sobre. o sea, un poquito sobre, siempre está el espíritu aventurero, existe un poquito siempre, pero también tenía idea como que, esto es la costa Caribe y como creo que lo que más se escucha por la costa Caribe aquí es Bluefields, así que decía, esto va a ser como Bluefields, se va a poder hablar inglés bastante, entonces yo decía, con el inglés y el español me voy a defender bastante, pues. Y ya estando ahí, pues, la primera vez me fui por tierra. Cuando ya me iba acercando, en realidad iba desapareciendo el español y apareció una lengua nueva, como que creo que me equivoqué. Todavía tenía la esperanza, así que llegando a la zona iba a aparecer el inglés, pero no, de hecho no apareció. ¿Y cómo fue? O sea, a ver, ¿qué te dijo tu familia cuando le dijiste, mamá, mira, me toca irme para Puerto Pues Cabeza?
Mi papá, no sé, siempre me dijo como que, bueno, te vamos a apoyar, pues si ahí te toca, ahí te toca. Y para la parte, mi mamá siempre es una persona muy religiosa y a veces me transmite esas sensaciones como que si vos quedaste ahí es porque tal vez puedas ayudar en algo que te va a hacer mejor o te va a construir en muchas cosas. Que de hecho te diría que tal vez en cosas de carácter me construyó demasiado. Me puedo imaginar y me imagino que cuando vaya caminando a la práctica nos vamos a dar cuenta en qué aspectos, loco. Y, ok, vos llegaste ahí, loco, ¿y cómo fueron los primeros días? Tu impresión, llegaste por fin, diste con el hospital o centro que te tocó. ¿Cómo era? Bueno, desde la primera vez que fuimos me entristeció un poquito que literalmente nos dilatamos un día y un poquito más en llegar por tierra, porque pues mis padres me querían ayudar con el transporte, pues porque me querían darme algunas cosas. Antes de llegar, yo inmediatamente, pues no sé si eso pasa en algunos otros lados, pero si metemos la lista de años pasados, entonces inmediatamente yo busqué un brother que había estado ahí, que también era de Managua, que no había en la zona, yo me contacté con él y él me comenzó a decir mucho del lugar, pues entonces yo me preparé con algunas cosas que sabía que tal vez eran cosas que usted acomodó en mi casa y así poderla llevar, por ejemplo, una refri, un protector de electricidad para mis equipos, entonces me contacté con ellos. Después, en segundo lugar, inmediatamente yo había gente que había rotado en la carrera y en ese momento fue un momento como que me unifiqué con esa gente y nos volvimos muy amigos porque era gente que también quedaron ahí conmigo y además eran de la zona. Así que, y de hecho mucha gente que ni siquiera sabía que era ahí, pero ya estando ahí me dice, vos sos de aquí, vos sos de Puerto Cabezas, no sabía. Entonces, incluso había una que era bastante cercana. Entonces ya estando, antes de llegar, muchos de hecho sin que yo les dijera me escribieron, quedaste aquí, aquí te estoy esperando, me agregaban contacto y pues ya me estaban haciendo la introducción. Incluso ahí fue que obtuve la casa, pues, la casa donde yo alquilaba con un amigo, pues que ni siquiera era, te diría que era un mero conocido y que hasta discrepábamos en bastantes cosas, pues porque nunca quedamos en grupos ni estudiamos juntos, pero ya estando ahí, teníamos un amigo en común. Ese amigo en común tenía una casa que ofrecía, que era un almacén donde se almacenaba pescado, pero también habían 2 cuartos. Entonces lo conseguimos a un muy buen precio, pues para Pasaste que... oliendo pescado todo ese rato, pues. Sí, terminé harto de ese olor. O sea, yo era feliz en parte en la época que no había mucha pesca, que estaba en veda, porque no olía y sobre todo no entraba la gente a dejar pescado porque se pesca a cualquier hora, llegan a veces en la madrugada y tenían que abrir a huevo, pues. ¿Y cómo fue la situación de las condiciones que estaban en el lugar, el hospital o un centro de salud? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué era? Pues mira, donde estaba era el Hospital Nuevo Amanecer. Es un hospital primario, se puede decir que es la cara de la región norte Caribe. Es el hospital donde refieren del puesto de salud o de las comunidades lo refieren ahí como un centro de mayor resolución. Si ahí no se resuelve, se mandaba a Managua, básicamente. Okay. Esas eran las 2 opciones que había. Entonces, sin embargo, era un hospital pues que todavía estaba en muchas cosas que estaban en mejoras, pues que estaban en proyectos. El hospital de hecho se beneficiaba demasiado con donaciones incluso de equipos extranjeros, a veces incluso eso era algo que me ilusionaba demasiado, porque cuando yo estaba chavalo, pues antes de empezar medicina, había unos que ven Discovery y a veces piensa como que será que eso sea cierto. Entonces era una serie de unos barcos que eran hospitales, que los compraban, los hacían hospitales, se iban a zonas muy rurales, hacían operaciones estas milagrosas. Entonces me contaron que en el lugar efectivamente las hacían, pues yo estaba emocionado porque incluso lo que pedían era inglés, un poquito de francés y todavía tenía un poquito de francés que lo masticaba. Yo decía, voy a poder hasta practicar y estar con ellos, pero por el COVID pues se cayó y pues no pude disfrutar eso, pues, pero estaba emocionado en esa parte. ¿Y cómo fue tus primeros días darte cuenta cómo era la gente, los doctores, los pacientes, el choque cultural? Porque sí lo hay, pues sí lo existe. Yo siempre he tenido esa visión de la costa que nunca he ido antes. No sé si ese fue tu primer contacto con la costa, si había ido antes, pero ¿cómo fue ese choque? Pues de contarte con otro idioma primario, Mira, otra cultura. fue completamente mi primer contacto. O sea, mi único contacto literalmente me hace burla a veces mi novia o a veces mi mamá y me dice,
que era un cuadro que teníamos de la costa Caribe Norte arriba de mi cuarto, de mi cama, y decía como que, ese cuadro seguramente lo estaba prediciendo. Ese es mi único contacto, pues, y a la hora fue bastante chocante. O sea, yo te puedo decir, hay tanta cultura, hay tanta diversidad, que podría ser perfectamente un país completamente aparte. Sí. O sea, es como, te lo podría comparar lo más similar, tal vez Belice y Guatemala. Belice era parte de Guatemala, pero el contraste que había entre la gente de un lado y la gente de otro era tanto que casi no funcionaban ni se entendían. Pues aquí ahora hay bastante cruces, pues actualmente, pero aún así se nota la diferencia, que es una cultura completamente diferente desde gastronomía, o sea, costumbres también, valores, es muy diferente la verdad. Sí, yo siempre he pensado, loco, que, bueno, lo digo en broma, por la situación en que vivimos, el país que estamos, pero yo siempre he pensado, loco, que si la costa, si aquí tuviéramos, loco, fuéramos un país que de primer mundo y la costa, loco, funcionara bien y tuviera una economía tapuda, estos más hacen como Cataluña y dicen, mira, carnal, nos separamos y vamos a ser un país aparte de ustedes, y se separan, loco, a los Mónaco, a los Hong Kong, y así. Me lo imaginaría yo si tuviéramos una economía que fuera capaz, porque es tan diferente ellos que yo sé que capaz ni son tan parte de nosotros, no se sienten como tan como para acá. De hecho, que desde el nombre vos puedes ver que hay algo raro ahí. El nombre no es el nombre de un pueblo, de algo, es una región autónoma del Atlántico Caribe Norte. Es como decir, son autónomos, pero aún así están con nosotros. Es raro. Y en la actualidad incluso el trabajo de ellos es un trabajo en articulación, le dicen, porque tienen sus partidos locales, que es compuesto por los líderes de comunidad, y que trabaja en articulación con partidos políticos establecidos por el Pacífico, pues por el contacto, pues para trabajar entre ellos, que es el partido de ahí se llama el partido Yatama. O sea, incluso imagínate que el concepto a veces de propiedad es un poquito diferente, porque allá se considera como una región nativa. Se considera incluso que toda es perteneciente al, no sé si decirle clanes, tal vez no me adentre tanto a las partes del vocabulario, pero sí. Por ejemplo, incluso el hospital en que estaba, pues muchas veces me contaron eso, que originalmente es perteneciente a tal familia, y que incluso tenían que tener relaciones y estarlas renovando. ¿Y cómo eran las personas, loco? ¿Qué diferencias notabas entre la gente que miraba aquí en los otros hospitales que tuviste acá con los de allá? Cuando te refieres persona, ¿te referís al ciudadano? Sí, baja la cultura, cómo lo viven, que vos decís que sentiste que eran totalmente diferentes, pues otro ritmo de vida. Bueno, empezando que cuando no fue algo que me disgustó, pero me dio bastante risa, que llegando pues mi tono de piel, yo me considero moreno. Yo soy moreno, no digo que soy blanco, me parece raro. Pero la gente me decía que allá o sea, me miraba, me decía que era blanco. Y era gracioso, porque el compañero con el que vivía era norteño. Éramos tal vez un poquito más bajito que yo, pero él era ojos claros, pero la gente nos confundía a tal punto como nosotros confundimos a los asiáticos. Así como que a los dos pensamos que era la misma persona. A veces era pleito porque uno hizo otra cosa y se le echaban la culpa al otro. Era gracioso. Al final ese brother y yo éramos casi uña y carne, porque al final compartíamos, la experiencia era compartida, era súper parecida a los dos. Entonces pasaba que a los dos nos decían de la misma manera. Nos decían Ispel. Y los pacientes nos decían doctor Ispel. ¿Qué significa eso? Ispel es una derivación, a saber cómo, de Spain o de español. Porque el misquito tiene bastante, es un idioma, bueno, algunos dicen que más que un idioma, Un dialecto. es un dialecto. Realmente te dicen porque tienen por la carencia de tal vez de un alfabeto o algo así, pero aún así pues yo diría que es un idioma bastante, porque la cantidad de gente que lo habla es bastante, y pues tienen su propia gramática incluso, pero entonces muchas veces toman palabras prestadas de otros idiomas y las incorporan. En el caso de Spell, entonces la gente de un solo nos decían los dos doctor Spell, y era gracioso pues. Y lo otro pues que destacábamos como un faro en medianoche siempre que hacíamos compras o cosas así. Ya sabían que aquellos dos eran los doctores Ispel que andaban trabajando por estos días. Puta, pero con eso te refería que literalmente no te ves como un más que perteneces ahí, decae, o sea que no te lograste mezclar de ninguna manera, pero no solo por el color de piel, no sé, o sea, a lo mejor por altura, contextura, porque esa gente no, en contextura es muy variado.
En Tex también hay gente que es mestiza Sí. y ya saben, pues, pero como no hablábamos el idioma, ni también tampoco tal vez un poquito la vestimenta de inicio no la teníamos tan bien, se notaba bastante que no éramos de ahí. Además que creo que caminamos como, no como turistas, pero como así, mirando a todos lados, Sí, así, ajá. cuadrábamos con los taxis, porque allá todo es en taxi, y por ahí algún taxista tal vez nos cobraba más, porque si veníamos del aeropuerto sobre todo, pues no hacía tarifa turista, pues, al Sí, inicio, pues. no, loco, en esos lugares siempre he pensado que caminar como que ese sol más de ahí, loco, para que ni te queden viendo Ajá, raro y nada, tener que caminar como ajá. que eso, como que le sabe, güey, por Pues aquí. en eso, pues, no sé si fue interés de verdad o no sé, el par sí me llamaba la atención porque me sentía en otro país, pero mi compañero y yo nos poníamos el plan de tratar de aprender la lengua lo más rápido y también en parte por utilidad laboral, porque hay mucha gente de las comunidades, porque allá más que municipios son comunidades que son pueblos o tribus, muchas veces de una sola gran familia que viven a lo largo de la costa o en partes rurales que no hablan español, solo mantienen hablando misquito. Algunos que ya son más al sur hablan inglés, el inglés criollo, Ujú. que la verdad es casi igualito al inglés normal. Hay pocas diferencias, tal vez un poquito gramática, pero la verdad que yo me entendía súper bien con ellos. Entonces eso pues. ¿Y qué fue? A ver, cuando te mandan para allá, loco, literalmente el lunes ya empezás, loco, a trabajar. O te dan una inducción o cómo funciona. Mm, Mira, era como es una zona, pues se le conoce una zona de riesgo. Incluso a los médicos generales, los que ya están de planta, les dan un extra por ser zona de riesgo o vulnerable, le llaman. Entonces ¿Qué significa que es una zona riesgo? es una zona que vas a tener, sabes que vas a tener carencias y sabes que tenés que trabajar un poquito duro, acostumbrarte a trabajar con los recursos que tenés. Entonces comenzás caminando, comenzás corriendo. Desgraciadamente, nosotros como en la zona, llevamos todavía más perdidos, llevamos atrasados. Incluso nosotros a esa hora nos dimos cuenta que había dos universidades que ya estaban en la zona y hablaban bastante, y pues eran locales, pues. Ujú. Entonces ya llegando, ya tenían su grupo, ya tenían su todo, nosotros llegamos a integrarlo, pues, pero nos hicimos bastante amigos con ellos, pues. Aunque como ya éramos todo estaba organizado cuando nosotros llegamos, nosotros nos dividen en grupos, pues. Entonces, por comodidad de ellos en parte, en el grupo de los turnos dejaron literalmente a todos los extranjeros, los dejaron ahí. Todos los extranjeros, pues, que, pues, como, pues, en parte comodidad de ellos, pues. Entonces, al final éramos un grupo de todos los extranjeros en una zona, todos los que eran no de esas universidades locales. Qué raro que le diga extranjera, yo sé, porque ya viste, se supone que todos somos de aquí, ¿no? Por ejemplo, que le digan extranjero. Pero es que, no sé, la identidad nacional de ellos Sí, me imagino, ¿no? Tiene mucho sentido para mí, o sea, pero sería como raro, ya sé que me traten de extranjero en un lugar que se supone que somos mi país, ya sabes. No sé. Pero, a ver, ¿qué sentiste vos que fue lo más difícil para vos del proceso de adaptación? mm, Entre los primeros días, no sé, sí, o sea, lo sí. más difícil de acostumbrarse, ¿qué? Mira, tal vez lo más difícil que me fue que al llegar, pues yo tenía acostumbrado a mi ritmo de vida actual, pues, la forma que yo solucionaba mis necesidades, mis cosas. Así que tal vez llegando, lo primero que tratamos de hacer con mis compañeros era ver qué teníamos disponible, qué podíamos hacer, cómo resolvíamos con las necesidades básicas, con la gastronomía, porque yo soy un poco mañoso para comer, pero aún así, algunas comidas locales a veces nos caían un poquito pesados. Incluso al inicio solo comíamos en el único de los pocos restaurantes que habían del Pacífico en el parque. Pero pues no podíamos comer a diario porque no quedaba tan cerca del hospital. Entonces eso fue tal vez lo más impactante. Tal vez un poquito tal vez estar cerca de mi familia, cerca de mi pareja. Pues porque también pues contaba con ellos, pero eran soluciones que tenía que salir yo solo en mi cabeza. Por ejemplo, lo del transporte, tenía ver cómo hacía a ese tiempo, pues no, lo de los taxis, pues no sabía tanto cómo era, también lo de las comidas. Hay súper, hay un súper que cuando me presentaron, pues, imagínate que el súper lo conocí hasta después de un mes. O sea, no lo conocía de prima a primera porque no todo el mundo usa los súperes en esa zona. Mm. Entonces, pero ya conocí el súper, entonces así me fui con mi compañero viendo cómo hacíamos. Con el agua potable, pues comenzamos a hacer sistemas de que esta semana te toca a vos el agua, traerla. Porque
pues, pues no hay un sistema de agua potable en la zona, no está en todos lados por lo menos. Entonces era eso, pues. Entonces buscar las cosas, incluso también así, buscar algunos muebles de la casa, incluso buscar tal vez, no, cosas, no se ponen para secar los platos, cosas así, ir a buscar el tanque de gas, que creo que a todo el mundo sabe que alguna vez le va a tocar eso. Gracias a Dios, un brother de la zona ahí, de esos que conocía de la universidad antes, pues me prestó un tanque y me hizo los contactos. Así pues, fue lo que más me costó, diría. E incluso a veces me peleaba con mi compañero porque siempre era el pleito de llenar el balde de agua para bañarse y cosas así, pues. Entonces, más o menos, cosas que digo yo que le pasa a cualquier persona que se va a vivir solo y todavía más lejos, pues. Con el ciertos detalles del agua, pues, y que las condiciones no son tal vez las que estaba acostumbrado acá. Es que creo que lo más chocante fue que uno que había poca disponibilidad tal vez de las cosas que estábamos acostumbrados, sí había, pero estaban no tan cerca y no eran iguales, pues algunas cosas, pues básicamente eso, pues. Y lo otro es que parte de las cosas que decía que era una zona de riesgo, que el hospital tal vez era bastante concurrido, pues. O sea, un hospital que trabaja con todas las comunidades, entonces a veces salíamos tarde y en esa zona, o en Puerto Cabeza realmente, generalmente a las 5 o 7 de la tarde ya está cerrado todo, pues. Muchas veces, algunos dicen que es porque pues, ya no es necesario trabajar después, algunos dicen que es porque es un poco peligroso. Entonces muchas veces salíamos y no podíamos ir a comprar nada y nos pasaba que, gracias a Dios, teníamos una venta a la entrada de nuestra casa, pues y ahí veríamos qué comíamos, pues, y eso pues básicamente. ¿Y qué decir? Pues si es peligroso, porque... Un poquito, y como nosotros éramos extranjeros y la gente pues sí, aquí vienen a venir dos personas que de repente todos los días salen de ese lado, pues. Entonces pues la gente se fijó pues un poquito. A ver, me contaste que empezaste casi justo con la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue los meses, los días cuando pegó heavy aquí, que todo el mundo estaba allá en el pánico, que si aquí estábamos en un gran pánico, no me imagino cómo fue allá? Pues mira, ¿sabes el término de antes de la tormenta? Ajá. Entonces existía eso, la gente teníamos eso como Puerto Cabeza son mínimo 14 horas por ir por tierra. Teníamos ese como, tenemos un escudo, aquí va a llegar lento, va a llegar nunca, va a llegar poquito porque no hay tanta población. Pero para hacerlo chiste a lo Resident Evil, casi fuimos el paciente cero, mi compañero y yo. O sea, no digo que mi compañero lo trajo yo, pero él en uno de los viajes que fue a Managua, él fue uno de los primeros pacientes y a la semana yo fui creo que el segundo. A la puta. En ese tiempo, no sé si era tal vez un poquito de inocencia nuestra, pero no íbamos a pensar que era COVID pues, en ese tiempo. Pues. Pero pues mi compañero se trató en casa y yo por cuestiones de que él, si quería el subsidio del trabajo tenía que ingresarme al hospital. Así que fue bien interesante porque primero de conocer el hospital como trabajador lo conocí como paciente. Así que me di cuenta de muchas cosas antes de tiempo, lo cual tal vez me ayudó un poquito. Así que no lo veo tan malo. Pero y cuando ya pasó el mero pánico colectivo, ¿cómo se trataban ahí? ¿Cómo lo manejaban en el hospital? Ahí sí fue gradual porque, o sabes que fue cuando se pusieron las medidas en Nicaragua fue gradual, pues no fue tan rápido. Entonces, primero era como que se había sospechas, los mandamos a un lugar que se llama el Policlínico, como que el segundo hospital. No es un hospital, es un centro de salud grande, pero ayuda a bajar la cantidad de pacientes del hospital. Entonces los mandamos ahí, que ese era el centro que se encargaba. Después cuando se comenzó a tiburar y venía gente hasta las comunidades, comenzamos a hacer una zona del hospital. Al final se cerró la emergencia que estaba destinada, que estaba bastante nueva, y esa emergencia se dejó solo de COVID. E incluso todos los médicos generales, generalmente nosotros trabajamos en una jerarquía que están los médicos que están estudiando, que están en años todavía de docencia, están los médicos que están en preinternado, que ya están haciendo unas prácticas pero no son tan grandes, estamos nosotros, médicos internos, está el social, que ya son médicos pero que ya están haciendo sus años de retribución, se le dice muchas veces, y el médico general, que es un médico ya que ya está en todas las de ley, y el especialista. Entonces, inmediatamente cuando ya se comenzó, los generales se desaparecieron, los sociales, los de mayor jerarquía, también se desaparecieron, solo quedaron los sociales 1, social 2 y social 1, dependiendo de qué año lleva. Y también los especialistas, hay unos que solo se dedicaron al COVID, así que no les vimos la cara, pues entonces nos quedamos con otros, pues. ¿Y cómo era, loco, en cuanto al caos? La gente tenía bastante miedo, porque aquí yo lo vi, loco, como pánico, la verdad, loco.
sea, los hospitales contaban unas historias de terror todas tétricas, de que estaban full, de que salían en la noche los cadáveres, que no sé qué. Sí, había bastante miedo, la verdad. De hecho, incluso ellos tienen bastante respeto por sus muertos. Entonces, a veces había como especie de discusiones porque, o sabes que a la hora pues, que el fallecimiento, el cuerpo lo daba muchas veces sellado, pues no tuvo. Entonces, mucha gente se opuso a eso incluso. Y al final, no sé si es cierto, pero decían siempre los rumores que a tal persona lo sacaron. Pero al punto que hubo un momento que afectó tan fuerte que menos de no había terminado el primer mes y una compañera ya había perdido a un familiar. Y estaba devastada, se sentía devastada porque ya sentía que tal vez ya lo llevó incluso. Entonces, y había gente que incluso no alquilaba, no le querían alquilar porque, porque decían, este está en el hospital, le puede traer COVID o cosas así. Pues por suerte donde nosotros nos quedamos, pues nos trataron muy bien, de hecho no tuvimos ese problema. Pero, y también había, no te puedo decir que no había una especie de ansiedad entre todos nosotros, porque el COVID es una enfermedad completamente nueva, entonces a veces llegaba algo y nosotros pensábamos en cosas comunes, pero perfectamente a veces terminaba siendo COVID, o a veces pasaba lo al revés, pues, ya lo que parecía un COVID y terminaba siendo una enfermedad común, podía pasar. Además que ya pues en ese tiempo no teníamos los exámenes tan necesarios para discernir cuál es cuál. Sí. Y también la gente muchas veces hubo esos pleitos, pues, porque la gente prefería tratarse de manera tradicional o con una medicina natural o medicina cultural, le dicen ellos también. Y no querían entrar a la zona COVID porque decía, si no tengo COVID y entro a esa zona, Voy a fijo me va a salir. dar adentro si no lo tenía. Yo Mejor. pensaría lo mismo. De hecho que creo que yo también a veces. Sí. No, solo te enfermaste una vez, loco, en todo ese pene que estando en el hospital. Y eso que antes, como paciente cero, ¿no? O te volviste a pegar una, dos, tres veces. Sí, creo que solo me enfermé una vez, tal vez. Me enfermé creo que una vez ya estando en Managua, creo que tal vez la Omicron, pero pues ya era diferente las épocas, pues. Sí, sí. Pues muchas veces, por lo menos yo estoy pensando que a veces el COVID, más de una pandemia, se está comenzando a volver una endemia, que es algo que es casi como propio, no sé si el término está correcto, pero es algo que es Vos sos el similar médico, a... pero yo no te puedo corregir ahí. Vos... Sí, tienes razón. Pero es la forma que yo más me refiero a eso de toda la gente, pues que es casi como una gripe estacionaria, pues a veces. Puede ser que quede así. Puede ser, O loco. sea, que como la gripe, pues que hay gente que como en Estados Unidos, pues la famosa flu shot que se ponen Ajá. en los meses de invierno, Correcto. que se hacen refuerzos, que va a estar dando de vez en cuando, que puede estar ahí, y que a los que más va a afectar siempre somos a los vulnerables, pues. La gente anciana, los niños. Sí, la verdad puede ser, tendría sentido para mí, la verdad que se quede, pareciera. No Por- veo manera que se radique con tanto que cambia, loco. Pero, Porque igualmente, si vos ves la gripe aviar, pues al inicio pues causó muchas muertes, pero igual al final la gripe aviar solo es una mutación de un virus que ya existía, pues y al final Sí. se termina conviviendo con ella, pues. Pues las consecuencias de un mundo globalizado, lo que pasa en una esquina pasa en todas las otras. sí, probablemente tengas razón, loco, la verdad. Y cuidado, loco, porque yo tengo conocidos y brothers y he leído que creen que ese va a ser el fin del mundo, loco. Ese es otro tema, ese que van a venir un montón de pandemias, loco, y que nos vamos... Que voy a decir, cuidado porque ando con COVID. Ah, no. Bueno, no te voy a decir que es una locura, porque tal vez sí es cierto que actualmente estamos más expuestos, más vulnerables a ese tipo de escenario en comparación a años pasados, pues. Sobre todo por las facilidades de la comunicación, los viajes y todo eso. Sí, sí. Fíjate que, bueno, hay una, para no enviarnos tanto el tema, y si a alguien le interesa, hay un podcast Swani, loco, en Spotify que se llama Caso 63, que es de un maje que viaja al pasado y su idea de viajar al pasado es porque trata de tener una variación de COVID que no pudieron curar. No sé si has oído, pero no sé si fue Bill Gates o fue un documental, pero salieron que habían creado una situación hipotética de un virus respiratorio y que pasaba esto unos años antes del COVID y la gente le decía, esto fue planificado y todo eso, pues. Entonces, pues... Es divertirse en el hoyo, loco, pero es cagada si te pones a creer toda mierda, porque después Sí, te la volvemos verdad más que sí. paniqueado, pero da risa escucharlo. Loco, otra cosa que me gusta que me cuenten, que te digo que mis conocidos y amigos cuentan del internado, loco, cuentan historias súper bizarras, loco, un paciente todo extraño, exótico, con doctores conociendo así, loco. ¿Qué dirías vos que fue
Una historia bien rara, que vos digas que no se te va a olvidar nunca porque fue rara. Pues mira, la medicina siempre tenés que, de hecho esa es de las capacitaciones que sí me dieron y lo agradecí bastante. La medicina varía bastante dependiendo de la zona donde esté, es algo geológico se podría decir. En nuestro caso pues hay enfermedades que son más propicias en ciertos lugares que están expuestos a diferentes ambientes. Se podría decir que en el Pacífico por ejemplo podría ser el dengue en la época de lluvia. Entonces allá teníamos algo que era la endemia, que eso sí ya endemia completamente de la malaria, pues que es algo que lleva años ahí, creo que casi, no sé si una década, pero ella lleva y la gente ya se acostumbró a ella, incluso tienen nombres culturales para ella, entonces esa es una de ellas. Entonces otro de los casos interesantes eran los casos de laborales de buzos, los buzos que trabajan ahí. Habían varios, estaba también, no te puedo decir que me hice muy enriquecido en el tema, pero estaba el caso también del Grisicigni, estaba también... Explicarlo con el Grisicigni porque esta verga, loco, es súper loquera. Contarle a la gente, porque yo no sabía, me imagino que la gente ahorita que acaba de escuchar y no es de la costa va a decir, ¿qué? Grisicigni, ¿qué es? Bueno, Explicarlo. no sé si lo han oído, tal vez en León hubo un brote de unos chavalos que están en Luna León, pues, que vivían juntos, pues, que eran de la costa. Yo te voy a decir el concepto científico que tenemos, pero no te puedo decir a ciencia cierta pues todos los aspectos, pues porque es algo, se podría decir que está un poquito fuera de nuestro campo. Nosotros decimos Grisicne una especie de histeria colectiva o neurosis, pero realmente se caracteriza por gente pues de que comienza a tener convulsiones, a actuar diferente, como que están poseídos. Muchos dicen que incluso desarrollan una fuerza sobrehumana de gente, de mujeres que pueden levantar a un hombre así de noche a la mañana y que se le da uno y le comienza a dar otro, que es el espíritu que lo va poseyendo. Entonces tuvo un poquito de roce con eso, pues porque la gente, yo no lo mencionaba tanto, pues porque siempre me voy, a veces pues siempre nos enseñaron a irnos por las cosas comunes que comprendemos, pero a veces los familiares me lo mencionaban. Y muchas veces, a veces también pasaba que llegaban tarde al hospital porque primero pensaban en cosas culturales de ellos, pues. Habían otras enfermedades, no me acuerdo, pero había incluso una por los duendes, la Grisicni que era esa, que era supuestamente por espíritu del pasado. Pero para eso no llegan al hospital, ¿o sí? O sea, Que llega alguien y te decía, mira, mi hijo tiene Grisicni, ayuda. Pues, pues básicamente dependía bastante de la persona. Había personas que se daban la gente de puerto a puerto, que se iba al hospital de un solo, pues, y había gente que llegaba más adelante porque tal vez había probado métodos culturales, o los famosos que ellos dicen los chamanes, pues. Ujú. Pero los chamanes no solo tratan enfermedades culturales, muchas veces tratan enfermedades comunes, alegando las que son culturales, y pues es un enredo bastante fuerte, de hecho. ¿Nunca tuvieron algún problema o un choque con esa gente? O sea, con gente que tal vez se trataba con medicina más cultural y después llegaba con ustedes y como que no les quería hacer mucho caso, tenían ciertos roces con eso. Bastante, me acuerdo, uno de los que más fui a comprobar como que, esto era otra cosa. Era una señora pues que estaba ingresada hace bastante tiempo, estaba delirando, pues no sabía quién era, no sabía dónde estaba. Cada vez que la llegaba a tomar muestra, era diabética y hipertensa, solo me acuerdo lo que decía, Swiss, Swiss, así que empezaba a gritar cuando le tomaba las muestras. Y yo no sabía qué era, y esa palabra también se me quedó así grabada. Y al final, creo que me dijo una enfermera, decía, mija, déjame. Entonces, la familia, pues en parte, pues son cosas que es comprensible, pues la familia pensaba que solo la estábamos, pues como torturando, pues lastimando, pues. Además que era un caso, pues que no tenía el mejor de los pronósticos. Entonces, al final, ella mejoró un poquito, no te iba a reconocer, pero estaba más tranquila. Se fue para ver si la podían terminar de curar fuera. Me acuerdo que siempre en medicina está eso de cuando es abandono, o es alta consensuada, o cuando es fuga, cuando realmente se desaparece. Entonces, no, al final se fue un abandono, pues firmó que ya no quería estar y se fue. Y como la semana llegó, se estuvieron más tiempo y gracias a Dios, en un momento de eso, pues después de pasar varias semanas controlando pues los que tenía de balance, logró recuperar el sentido, pues. Entonces fue un poquito mágico, incluso creo que si para mí fue mágico, para ella fue todavía más mágico, creo, porque se recuperó, era una persona ¿Pero diferente. qué enfermedad tenía? ¿Sí? ¿Cuál era su problema?
Al final era una encefalopatía metabólica, pues. El cerebro había bastante desbalance, ya sea de su presión, o no recuerdo si tenía también algo del hígado, entonces el cuerpo tiene algunas toxinas o alguna sustancia en exceso que te hace, que afecta a los neurotransmisores de la cabeza, entonces el cuerpo se pierde el sentido, pues. Veo. Y loco, qué experiencia, porque al inicio lo mencionabas que te formó, te dio carácter, que aprendiste algo. Que dirías vos que es una de las experiencias más bonitas o buenas que viviste? Más bonitas y buenas que vi. Hay varias. Cuando estás en un lugar así que estás tan directo relacionado con todo, sentís que tenés un impacto que pesás. Sentís que si vos crees, podés pesar bastante en una persona, pues, de varias maneras. No necesariamente salvándole la vida, así, todo héroe, pues. Pero también le puedes mejorar la calidad de vida. O incluso, a veces simplemente puedes darle tranquilidad. Muchas veces darle tranquilidad a una persona es una de las mejores cosas que puede hacer como médico. Explicándole algo, pues algo que no podía entender antes y que ahora ya sabe más un poquito. Entonces muchas veces, como nosotros estamos en varias áreas, me pasó que tal vez a una terminé teniendo un parto, tal vez después vi al mismo niño, lo vi en el mismo pueblo, como era un pueblo, pues muchas veces yo recordaba las caras, entonces me encontraba a la muchacha con su niño, o a veces también pasaba que llegaba a pediatría enfermo con el niño, yo me acordaba que lo había atendido, pues. Hay cosas así, o sea, ver crecer a alguien, había algo que fue hermoso, y me quedó como lección, porque yo lo sigo aplicando. Es cierto que la medicina natural muchas veces tenemos choques, pero yo he aprendido a aceptar bastantes cosas, en parte por la experiencia, como el uso de manzanilla y cosas. Entonces, los pies diabéticos en todos lados hay. Pero la costa caribe, en parte genética, siempre la gente que tiene ascendencia afroamericana tiene más tendencia a diabetes, más tendencia a obesidad, más tendencia a hipertensión. Y también pues porque la gente tal vez no tiene tanta cultura de ir al centro de salud, no se atendían bien los pies diabéticos. Entonces una señora que la conocí, cuando llegó pues le cortaron como creo que eran, no, le cortaron los 5 dedos del pie derecho. Era bien triste la señora, no era completamente misquita, era mestiza, tenía raíces norteñas, pero el esposo era misquito. Disculpe. Entonces ahí comenzamos. Ahí un médico, un cirujano plástico me estuvo hablando de la miel. Y yo pues decía, le puedo echarle miel a una herida. Y a la hora de la hora, pues yo, pues, no sé, no quise ser cerrado. Busqué, me documenté. Y vi que tenía bastantes cosas como que, esto puede ser interesante porque es miel. Es algo que no es tan caro, es algo que se puede. Entonces la señora se fue de alta. Y al final ella quedó llegando, a pesar de que ya no vivía en Puerto Cabeza. Ella se mantenía en un hostal cerca del hospital. Y iba a diario y me buscaba a mí o a otro compañero y los dos le hacíamos la cura. Y como pasamos tanto tiempo con ella de inicio, que le terminamos cerrando donde le cortaron los pies. O sea, era piel nueva y ya era demasiado su júbilo. O sea, nos llevaba gaseosa incluso. Había gente pues que nos llegó a tomar bastante cariño a nosotros. Viéndolo visto todo así en retrospectiva, loco, ¿vos te hubiera gustado que te mandaran a otro lugar o decís estás agradecido con lo que aprendiste, conforme? ¿O sentís como que tal vez en otro lugar me hubiera ido mejor, hubiera aprendido más? No lo cambiaría. Es una historia de vida. Me alegra llevármela, siempre me voy a acordar. Me enseñó a valorar muchas cosas. No sé, creo que me enseñó a trabajar más por amor, creo que fue. Creo que diría eso. ¿Te dio como más ese sentido de médico y hacer de hacerlo por querer ayudar a alguien? ¿O siempre no lo como tuviste? médico, tal vez. Tal vez amor por los desconocidos. Por ayudar. Uh-huh. Está bien. Una cosa de la que no hemos hablado, loco, y sé que es medio complejo hablarlo, loco, porque sí, ni modo. Pero ya sabes, es casi la última hora. Ya aquí están solo los fieles, los que llegan a este punto, así que no hay falla, loco, si te metes un poco a esas aguas, pero es interesante saber, loco, porque me gustaría saber que cómo valoras vos el sistema de salud de esas zonas, pues, qué es lo rescatable, qué cosas pueden mejorar. Pues mira, lo más rescatable es, voy a decir
ahora sí veo la carencia porque tiene más sentido. O sea, lo negativo, pues. Lo más negativo es que tiene carencia, pues tiene problemas sanitarios. El centro, el hospital en realidad es más bien parece un centro de salud, que es más bien, que creo que en realidad era una escuela antes. Hay bastante carencia, pues. Pero sin embargo, tiene un impacto ese hospital en la zona que da miedo. Al ser un centro de médicos que sí son médicos especializados, hacen milagros. O sea, la cantidad de personas que las muertes maternas que salvan es enorme, pues. Porque literalmente sos lo único que puede ayudarles muchas veces. Entonces, haces un impacto bastante bueno con las cosas que tenés ahí. Y pues, los médicos hay muchos que son bastante rifados. Incluso había mucha docencia también. Incluso hay bastantes médicos cubanos que también se quedaron bastante por cariño en la zona. Ujú. Y pues sí, son un bastión ahí para ellos, pues. Porque tenemos que tomar en cuenta que el hospital más cercano está en Ciuna, que están como a 6 horas, y 6 horas son demasiado importantes en Para una organizaciones. emergencia, sí. Y aún así no está, creo que no tiene un nivel, o está igual o un poquito menos que el de Puerto Cabeza, y el otro está en Managua, que son 13, 14 horas. Es inviable. Sí. Así que pues, tal vez es algo que le podemos poner más amor, puede mejorar todavía más, pero se hace bastante, pues, la verdad. Pues loco, fíjate que te agradezco mucho, loco, por este tiempo. Tenés una palabra en miskito, en criol de despedir, loco, decir adiós. Para que lo despidamos tu año, no te acuerdas de alguna. Te la puse difícil, loco. ¿Cómo vas a estar ahí en un internado y no te sabes hola y adiós? ¿Cómo le decías a tus pacientes? Solo me acuerdo del saludo. Bueno, este era un saludo que lo hacían bastante. Ah, sí. Bueno, pero el de saludo, era el que más usaba era Manning, que significa como mañana o buena. Y el que se dice para este día, ahí se ve.